Ya, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, a este nuevo espacio que estamos intentando armar, darle forma, ¿cierto, Marcela? Estoy con Marcela Arratia y vamos a intentar analizar, reflexionar, desmenuzar, dialogar sobre distintos textos, artículos, ¿cierto? Que nos van orientando y que tienen y que dicen relación con el ejercicio clínico en la psicoterapia. Así que bienvenidos. Bienvenidos a este espacio y presentarte, Jan. ¿Quién Ya, eres tú? Jan Montesinos Bugueño, yo soy psicólogo, terapeuta, formado acá en el Instituto Diálogos hace mucho tiempo ya, serán unos 12 años o más tal vez, Más, más yo creo. sí. Así es que ahora estamos generando, intentando, ¿cierto?, este nuevo espacio, este nuevo movimiento, momento, y queremos que también nos acompañen en este ejercicio de, como les dije recién, de análisis, de diálogo, para poder tratar de darle forma a estas reflexiones sobre el Ujú. ejercicio de la psicoterapia. Y, Jan, como docente del Instituto Diálogo, tanto yo como tú ujú. compartimos ciertos textos. Entonces, hoy día Sí, queremos compartir en este espacio cómo estas lecturas que probablemente ustedes también hayan hecho, si es que se dedican a la terapia sistémica, ujú. la evolución, como le pusimos, ¿cierto? La evolución de la terapia sistémica, que es lo dialógico narrativo. Sí. Y entonces vamos a ir contándoles de diferentes textos. Y hoy día queremos contarles de el libro Terapia Terapia dialógica, Dialógica. que es tu libro, ¿no? Es tu libro, Sí, que lo lanzaste este año, lo publicaste el año 2023. el año 2023, en noviembre, salió el libro. Exacto. eh, para, para todo el que le interese, el libro está en Amazon. Y lo puedes comprar en formato digital, en formato impreso, distintos tipos de impresiones, pero lo interesante que queremos compartir hoy día un poco es cómo se fue plasmando este libro y de Mm, qué habla el libro. claro. Eh, Un libro muy histórico. un libro que resume Mm, todo lo que ha sido el andar de nuestro quehacer sí, y que parte hablando desde los sustentos ontoepistemológicos. sí, eh, muy y, importante eso, ¿eh? ¿Y por qué es importante? Porque pues, nosotros decimos, ontoepistemológico, una palabra tan rebuscada de Mm, pronto para decir qué tiene que ver esto con hacer terapia. demasiado académica, pero no, tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido que le encontramos a esta palabra? Es que en el fondo nos ayuda a saber cómo nos vamos a aproximar al otro, Mm, qué pensamos que es el ser humano. Y entonces, si nosotros trabajamos con personas, necesitamos tener súper claro cuál es nuestra visión del ser humano y de cómo aparece y de cómo nosotros como terapeutas, mm, entonces vamos a ir a mm, ayudarlo. sí. Eh, Sí, yo sabéis cómo me surge complementar eso también, que es que la potencia y la belleza de la pregunta. O ujú. sea, en el fondo tal vez no sea tan importante la respuesta y la respuesta particular, pero sí tener la pregunta ontoepistémica. O sea, en el fondo, si no tienes una pregunta ontoepistémica, esto es una opinión muy personal, yo digo, estamos en problemas, ¿no? Sí. Porque en el fondo, si nos vamos a la base de qué es lo que es la psicología, ¿no? Es el logo de la psiquis, es el estudio de la psiquis, ¿cierto? Pero ¿qué es psiquis? O sea, tenemos que tener al menos una pregunta que nos oriente para allá. Ujú. Yo creo que esa pregunta es una maravilla. A mí me encantó que tú partieras el libro con esa pregunta. No lo encuentro muy habitual. A mí me parece que en general los textos de psicología se saltan la pregunta antropistémica, ¿sí o no? Y entran a una especie de metáfora de cómo pueden categorizar la mente en el fondo. O sea, somos pensamientos, somos conductas, somos no sé qué, ¿no? Somos sistemas, pero ¿qué es lo que somos o cómo estamos constituidos de fondo? Ujú. ¿Cómo es que aparece la mentalidad individual, colectiva, etcétera? Esa pregunta no siempre está y creo que aquí está bellamente planteada. Sí, y bueno, y bellamente planteada nos deja como clarito cómo en el fondo este emerger del ser en el lenguaje, Sí, cuando nos encontramos con un otro, sí, tanto en lo verbal o en lo no verbal, el lenguaje entendido como la coordinación conductual de sí, coordinación conductuales consensuales, como dice nuestro querido Maturana. ¿cierto? En esa coordinación vamos apareciendo y vamos teniendo una identidad, un nombre, Ujú. una definición, Un punto de vista. un punto de
vista que puede ser diferente desde los distintos Sí. escenarios o dominios de existencia, ¿cierto? Donde nos movamos. Y el tener claro que nosotros nos constituimos en esa coordinación es muy relevante porque, por tanto, vamos a coordinarnos de otra manera para hacer emerger definiciones del otro que sean sanas, saludables, que no lo dejen atrapado en una emoción compleja o displacentera, ¿no? Además hay una invitación, siento yo, o sea, comparto lo que dices tú, y también le añadiría dos cosas. Una, que yo siento que hay un elemento, en ese primer capítulo, hay un elemento heurístico interesante, o sea, hay varios elementos, hay varias, digamos, distinciones teóricas, porque está Maturana, ¿cierto? Varela, pero también está Heidegger, ¿no? Con la centralidad del lenguaje, o el lenguaje en la casa del ser, en fin. Entonces también hay siento yo, una invitación a que cada lector pueda articular de alguna manera o disentir también con esa invitación en relación a la pregunta antropistémica. Por eso te decía yo que a mí me parece que es muy respetuoso también invitar al lector a una pregunta, ¿no? Por supuesto que hay una propuesta, ¿no? Sí. Pero también hay un espacio para el disenso, y eso me parece que es aparte de muy bonito, estético y todo, me parece que técnica y éticamente es central. Es central para poder seguir viendo cómo vamos a trabajar después, cuáles son los fundamentos que están a la base de nuestro operar, cómo entendemos un problema, cuáles son las distinciones que para nosotros son importantes cuando trabajamos con un otro, cómo miramos el emocionar, por qué son importantes los significados. Oye, ¿sabes qué? Lo otro que encuentro que es clave es que invita de alguna manera esta propuesta, esta perspectiva que tú has plasmado en el libro, incluye el elemento transformación. Yo creo que eso es clave, porque estamos, siento yo, de alguna manera inundados de conceptualizaciones que son categoriales, que son mecánicas, mecanicistas, tecnificadas, ¿no? Estructuralistas, en fin, en donde luego salir de ahí, ¿no? y buscar u orientarse al cambio, o sea, la transformación con esa conceptualización tan dura, es difícil, ¿no? Sí. Porque tú dices, sí, yo hablo de estructura, por ejemplo, de la personalidad, y después confío en que la personalidad se puede cambiar. Sí, pero date cuenta que si tú lo ocupas demasiado estructura, algo va a pasar con tu lenguaje. Entonces también hay una invitación a la transformación, al cambio, en fin, que está re bonito. Sí, y eso le da posibilidades de flexibilidad, de apertura, de una comprensión distinta, porque cuando no entramos en estas miradas tan categoriales, permitimos que el otro se vaya constituyendo también en la conversación que tenemos con el otro, y también nos ocupamos de que aquellas definiciones o categorías que el otro ocupa para hablar de sí mismo sean definiciones que lo dejen bien parado. Bien parado, como decir. ¿Quién decía eso? Se puede decir, ¿no? El mundo. Sí. Porque tiene harto de historia el libro igual. Entonces, tiene harto de historia. Nosotros cuando hicimos la presentación tuya, que fue en diciembre en noviembre, fines de noviembre, acá en el Instituto de Diálogo, aquí mismo, en la ciudad de La Serena, me acuerdo que hablamos mucho de dos elementos, bueno, de muchas cosas, pero el elemento histórico que contiene el libro, o sea, porque tú partiste haciendo formación acá, te aprovecho a hacer esa pregunta, tú partiste acá en La Serena más o menos alrededor del año 2000, ¿puede ser? Sí. ¿Cierto? Sí. Y partiste haciendo, cosa que recordamos acá, formación en ericksoniana. Ericksoniana, ¿cierto? Esa fue la primera Ericksoniana, una formación. belleza que yo siento en mi interpretación que no se ha acabado nunca en el Instituto de Diálogo, que igual le da un sello. Bueno, en fin. Pero me recordé esto por Edmundo. Después saltaste al constructivismo, ¿cierto? Sí. Después avanzaste al construccionismo social, socioconstruccionismo, en fin, hasta llegar a lo dialógico colaborativo, narrativo, pero entendiendo lo narrativo desde una mirada bastante más hermenéutica, un narrativo hermenéutico y no un narrativo cognitivo, o solo australiano, o solo australiano, sino otro tipo de narrativo, y por supuesto ahí tiene toda la influencia Ana María, que ha estado a la par en este instituto, ¿no? Correcto. Trabajando por muchos años. Sí. Entonces, bueno, el libro, ya para avanzar un poco, es como en estos primeros capítulos también esboza todo lo que es
nuestro bagaje por distintos autores, como decías tú, la fuerte influencia en todo el emocional de lo que es Maturana, Varela, la triada, ¿cierto? Que ya hacen una distinción, Núñez, que también aparece con una distinción importante entre cómo se constituye el problema y el emocionar que está presente en cada una de nuestras acciones, que no podemos separar el emocionar de la acción y que, por lo tanto, damos un significado a cada vivencia que tenemos. Y ahí se va constituyendo la formación de la triada, y cuando nosotros decimos inseparable es porque efectivamente uno vive una experiencia, cualquiera sea esa, y ya sea despertarse en la mañana, tomarse un café, conversar con alguien, todo tiene una acción, una emoción y un sentido para mí, que lo signifique, pero si es un evento importante yo le voy a buscar la explicación voy a tratar de dar, y ahí consideramos que está nuestro operar terapéutico, en desmenuzar eso que consideramos importante. Y todo lo de las emociones se lo debemos a Susan Block, que también estuvo entre por otros aquí. tantos, claro. Sí, entre otros tantos. Pero ella fue clave, sí. Pero quiero hacer la distinción de ella por... a mí me gusta mucho el trabajo que ella hace porque no entra en categorías abstractas que hablan del emocionar definiendo otras abstracciones, sino más bien desde lo corporal, desde los gestos, desde los movimientos y desde la respiración. O sea, desde ahí todo lo corporal define 6 emociones. Y no estuvo en entrenamiento. ¿Tú fuiste a ese entrenamiento? No fui en el Valle, no fui. En el Valle. No, hay como 4 cosas que me he perdido, una de ellas fue... No, eso no había que perdérselo, porque era estudiar desde la fuente, ella chilena, neurofisióloga, estudió laboratorios en Francia, escribió un libro con Maturana, y varios conocerán Surfeando las olas de las emociones, el Alba Emotion. Pero mira, ahora que lo estás diciendo te quería hacer esa pregunta. Hiciste ese link porque claro, en el capítulo 1, ya estamos en el capítulo 2. En el capítulo 1 hablábamos mucho, ¿cierto?, de la base ontoepistémica, en fin, que tiene mucho de biología por Maturana, y luego también quisiste hacer un link con Susan Block por eso, ¿no? Como el emerger de la emoción desde la corporalidad. Sí, desde la corporalidad. Perfecto. Porque además me parece que cuando uno trabaja en terapia, lo que tienes son gestos. Son movimientos, son respiraciones, y no importa, el consultante quizás no tiene las mismas distinciones, pero inclusive si no tiene las mismas distinciones que uno tiene, puede de igual manera sentir. Y puede aparecer eso. No necesitamos que maneje el diccionario de las emociones, sino necesitamos que siente y que nos exprese qué está sintiendo para saber si esa emoción está siendo útil en este minuto, porque todas las emociones tienen un potencial, no hay aquí emociones ni buenas ni malas, todas tienen un potencial, pero nosotros como terapeuta sabemos cuáles les van a servir según el problema que esté teniendo, y si necesitamos más esa emoción presente o si necesitamos menos, o cómo entonces lo hacemos y desde dónde significamos para poder cambiar quizás o transformar ese emocional. Bueno, después en el capítulo 3, ¿cierto? Hablaste del operar terapéutico también histórico, llegando más o menos a la actualidad, en fin. También me gustó porque está muy clarito. Yo creo que ahí quedó bastante bien explicitado, ¿cierto? Cómo es que, o una de las posibilidades de intervención práctica. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, queda como bien clara la praxis. En el fondo... ¿qué hacemos cuando hacemos psicoterapia? ¿De qué? ¿Y cómo se hace? Claro, no es que hablemos así de todos los ámbitos de la vida, porque si las personas tienen
1500 experiencias en un mes, Sí, no vamos a hablar de todas las experiencias que tienen, vamos claro. a hablar de aquellas Sí, que lo traen a consultar y que por lo tanto le duelen sí, y que lo está pasando mal y que lo significan de una manera. Entonces, ahí está súper clarita también la triada, está clarito también nuestra postura, dónde nos sí, ponemos nosotros, sí, y ahí está relevado esto de cómo trabajamos desde la compasión, ¿no? sí. Haciéndonos cargo que estamos acompañando a un otro en el dolor y no nos estamos poniendo en el lugar de. Sí. Hacemos esa distinción con la empatía porque creemos que, tal como Maturana dice, es imposible la empatía, nunca podemos estar en el lugar de la otra persona porque nosotros tenemos otras vivencias, lo que yo puedo hacer es acompañar el dolor del otro. Sí, 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 sí. Sí. Y mira, y ahora que lo estás diciendo, fíjate, relaciono dos conceptos. Una es la terapia dialógica, por un lado, como concepto, con una palabra un concepto, una palabra en realidad que nos hemos ido encontrando en la historia del diálogo, que es la posibilidad, ¿no? El encontrar posibilidades y de que de pronto el realizar psicoterapia de una manera es una posibilidad de ejercerla, ¿cierto? No es una obligación de ejercerla de ese modo, ¿no? Eso también me gusta mucho y que creo que queda bastante claro también en el texto. O sea, hay una explicitación de una posibilidad de realizar la psicoterapia de esa manera. Y me parece que la tríada va por la misma línea, ¿no? Como una posibilidad tecnológica, si se quiere, o teórico-tecnológica de poder aplicar, ¿no? Sí. Entre emoción, acción y pensamiento, en fin. Sí, y otra cosa que queda también claro, o espero yo que quede claro, no sé si queda claro, es quién es finalmente tu consultante. En el caso de, muchas veces viene una persona, pero es otra la que está angustiada, es otra la que lo está pasando mal, es otra la que necesita apoyo, o a veces vemos que hay más de un implicado en el problema. Entonces, trabajar con quienes están ligados a la problemática, Claro. nos ayuda a tener diferentes visiones y a avanzar más rápido, porque compartimos distintas miradas y entramos ahí en este diálogo de entender lo que significa el otro, de por qué o para qué le sirvió actuar como actuó, y cómo se sintió en esa experiencia y qué lo llevó a hacer esa sensación que tenía, ese emocionar, y el otro lo escucha y lo puede comprender. Entonces abrimos otros caminos de diálogos distintos y ahí van siendo mostrados también. Me acordé, ¿sabes de quién? De Arlene, con esto de que el problema termina determinando, ¿cierto?, el sistema, ¿no?, conversacional. Trabajar, el problema, claro. ¿no? Las personas que son invitadas al diálogo son las que finalmente están tan incluidas o influenciadas por lo que está ocurriendo en el problema. Capítulo 4, estoy viendo ahí, tenemos una ayuda de memoria. Capítulo 4, intervenciones no consideradas terapéuticas. Tipos de intervención. Ese es un artículo que escribe Ana María y que lo quise dejar tal cual. Tal cual, ya. Porque es clave en nuestra formación también para distinguir, porque como trabajamos en distintos contextos, a veces en educación, a veces en APS, a veces desde otros contextos más sociales, y nos toca muchas veces hacer una intervención que nosotros la ponemos como si fuera psicoterapia, pero no es psicoterapia. Claro. Y entonces estamos haciendo control y tutela porque estamos preocupados de que el joven que tiene un problema con el alcohol no consuma. Y entonces nos dedicamos a preocuparnos de que no consuma, y cuando nosotros entramos en el rol de control y tutela, como decimos, no podemos comprender porque estamos con una postura con respecto a cómo debería comportarse el otro. El terapeuta, para poder hacer terapia desde nuestra mirada, tiene que tener una mirada amplia y comprensiva y estar disponible para el otro en todos los contextos que el otro lo quiera llevar, y no en una mirada juzgadora. Entonces, efectivamente, a veces nos toca hacer control y tutela, o estamos trabajando en un sistema que nos exige ese rol. Y entonces no hay nada de malo, eso hacemos y trabajamos desde esa mirada. Otras veces hacemos mediación, otras veces hacemos acompañamiento.
¿Sabes cómo leí yo ese capítulo? Como un capítulo de mucha utilidad, de mucha pragmática para otros campos que no son la clínica o la Sí, psicoterapia. Por ejemplo, exactamente. sistema judicial, ¿cierto? O sociojurídico, educacional, queda como bien clarita ahí propuestas, ¿cierto? De distinción para poder intervenir. Sí. Que no Y son eso psicoterapia, como era es. súper necesario porque después venían los capítulos en los distintos contextos Sí. y entonces ahí quedaba claro cuándo tú tenías que hacer control y tutela, cuándo tenías que hacer psicoterapia, cuándo hacías facilitación, cuándo hacías acompañamiento o psicoeducación también, que muchas veces terminan haciendo psicoeducación. Padres que no saben cómo hacer para que su hijo cambie ciertas conductas o se porte, entre comillas, bien. Claro. Entonces, psicoeducación puede ser un perfecto, ¿no? Qué maravilla, quedó bien hilado. Sí, ¿no? quedó bien hilado. Y el último capítulo, la persona del terapeuta, algo que ha sido transversal en la historia del diálogo. Pero antes de eso van los diálogos en terapia con, y van capítulo los 6. niños, un capítulo de intervención con los niños, Sí, cómo trabajamos y cómo trabajamos con el sistema, cómo trabajamos con los adolescentes, cómo trabajamos con las parejas y cómo trabajamos en grupos. No pusimos familia y ahí pusimos un trabajo que hicimos en grupo, en una experiencia compleja que vivimos y que hubo un episodio como traumático y cómo a través del diálogo pudimos reparar, soltar y de alguna manera aliviarnos del emocional que teníamos en ese momento. Y después sí viene la persona terapeuta, que ha sido transversal en la historia del diálogo, ¿no? Porque trabajamos mucho desde la mirada de la persona, el terapeuta, de qué nos pasa a nosotros, de cómo nos sentimos, de cómo queremos estar. Y esa mirada nos da pie para siempre estar haciendo la distinción de qué es mío y qué es del otro. Claro. Necesario reconocer emociones, como tú invitaste hasta el capítulo 3 con claridad. Exactamente, porque yo me enojo con este consultante que por ejemplo, de alguna manera está haciendo algo que a mí me pasa. Exacto, claro. Entonces la pregunta a mí me pasa, ¿te acuerdas que ha sido transversal? Sí. ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Qué emoción hay detrás de tu, ¿no? Sí. De tu ser actual? Sí. O de tu siendo. Sí. Bueno, podríamos dedicar además un capítulo, o sea, un episodio a cada capítulo, porque da para mucho. Sí, da para mucho, pero queríamos hacer esta primera aproximación, ¿cierto? Sí. Para que nos acompañen también con eso y de alguna manera a ver si es que transitan con nosotros en este viaje. Estamos iniciando este espacio, a ver si es que de alguna manera van con nosotros, ¿no? Sí, la idea es ir hablando de diferentes autores, de diferentes artículos, y más que nada es cómo los llevamos a la práctica, cómo los hacemos en la psicoterapia, les damos vida y cobran relevancia para nosotros en los distintos contextos donde ustedes se desenvuelven. La idea es poder aportar, ¿cierto?, al quehacer. Oye, interesante invitación, yo te agradezco y también te felicito obviamente por el texto, por la publicación. Creo que era muy necesario escribir desde la localidad, es muy importante, ¿eh? Así que creo que de alguna manera estás sembrando, estás poniendo un hito importante porque creo que es relevante, ¿no? Creo que es una responsabilidad ir escribiendo desde la localidad, desde cómo miramos y trabajamos, etcétera. Así que eso, pues. Encantados, ¿no? Encantados. Nos vemos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo. Chao. Chao.